lo que pretendo es compartir en esta fiesta académica, y le tomo prestada la expresión que me dijo el día de ayer la doctora René Moros, en esta fiesta académica. Solo quiero perfilar algunas ideas y reflexiones sobre este tema que hemos denominado el rol del juez en la definición y resolución del conflicto penal. De la siguiente forma, primero, vamos a ver acá, ¿a dónde apunto? ¿Aquí? Ok. Primero, queremos plantear el siguiente dilema. En tiempos del sistema fundamentalmente acusatorio, donde pudiese pensarse que el juez tiene menos protagonismo, ¿cuál es el verdadero rol del juez? ¿Ser un juez inspector pasivo a la usanza de los sistemas anglosajones como el sistema norteamericano, por ejemplo? ¿Dedicarse únicamente al control de la legalidad? ¿O el rol del juez debe ser un rol activo y coadyuvar a las partes en la búsqueda de la resolución del conflicto, que es básicamente la búsqueda de la solución más justa para el caso? En pocas palabras, podemos sintetizarlo en dos términos. El juez debe ser control de la legalidad o hacedor de justicia. Debe ser soldado de la ley o arquitecto de la justicia. Básicamente ese es el dilema que nos queremos plantear acá y que ya lo vamos a desarrollar. Sostenemos la tesis sumándonos a las voces de algunos maestros del derecho procesal penal, que el juez es hacedor de justicia, que el paradigma actual de la justicia penal perfila a un juez como creador de justicia, que no es igual a creador de derecho, porque el juez no le corresponde crear normas, pero sí le corresponde, conforme a la inmensa dimensión normativa que tiene a su disposición, hacer justicia con las distintas alternativas que le ofrece el sistema jurídico. En esa imagen que ven ahí, que es un cuadro que pintó mi padre hace unos años atrás, pueden ver, no se ve quizás muy nítido, pueden ver como unos pequeños jueces que están ahí encerrados en una jaula, una celda, en medio de una balanza. Un poco lo que quería ilustrar ese momento mi padre era, el juez a veces también se inmerso en la ley, en el sentido que a veces no encuentra las reglas que le aportan las soluciones para resolver la situación jurídica que tiene frente a sí. Y es el juez el que está frente al problema, no la ley. Es el juez el que le corresponde decidir si la persona actuó con legítima defensa o no, si es culpable o inocente. La ley no lo puede prever todo. De allí que, de alguna forma, cobre vigencia las enseñanzas del gran maestro del derecho procesal, de uno de ellos, el profesor Francesco. Bueno, obviamente no creo que lo dijese así porque hablaba italiano, pero en traducción al castellano decimos: no os dejéis ante todo seducir por el mito del legislador, más bien pensad en el juez, que es verdaderamente la figura central del derecho. Un ordenamiento jurídico se puede conseguir sin leyes, pero no sin jueces. Es bastante preferible para un pueblo tener malas leyes con buenos jueces que jueces con buenas leyes. Yo reafirmo totalmente esa expresión. Y esa expresión no es más que una visión que adelantaban los maestros del derecho procesal de lo que debe ser hoy el juez. Y en gran medida es por cómo aceptar una cruda realidad. El derecho ha cambiado, el derecho es relativo. La ley no puede prever todas las situaciones de la misma forma, ni la persona puede interpretar dos situaciones de la misma manera. Si podemos hacer un ejercicio acá ante cualquier hecho que podamos mostrar y en un momento dado pueden decir culpable y al día siguiente pueden decir inocente. Por lo tanto, debemos traer a colación aquellas palabras que sostuvo nuestro querido exmagistrado Jorge Rosell en el voto salvado 1609 del 6 de diciembre de 2000, en una magistral exposición que hace de esa sentencia, de la cual se aparta, en el cual dice: el positivismo, el formalismo y la univocidad de la ley no son más que dogmas componentes de irracionalidad. La legislación no es un objeto de interpretación unívoca, que no se puede reducir a un tecnicismo llamado subsunción. La función del juez, sino que en ella van a estar presentes elementos axiológicos por medio de los cuales se valorará la ley para su aplicación de una u otra forma. Es decir,
el adiós al formalismo jurídico. Como bien nos lo enseñó nuestro querido maestro, que hoy también quiero honrar aquí presente con nosotros, es el juez el que debe resolver el conflicto. Y por lo tanto debe el juez valorar en ciertos casos las premisas valorativas, filosóficas o sociales que tiene a la mano para poder aplicar la norma. Porque la norma no siempre resuelve de forma aritmética las situaciones que tiene ante sí el juez. Para esto es necesario tener en cuenta que hoy en día las normas también han cambiado. Es decir, la forma como funcionan las normas han cambiado. Basta con ver cualquier ley moderna para darnos cuenta que se estructuran en base a enunciados que pueden ser principios, valores y preceptos que son básicamente reglas. Es decir, las normas no son solo reglas, son valores o directrices, como decía Dworkin, principios y reglas. Un ejemplo, la Constitución establece en el artículo 157 que la ley procesal debe adoptar un proceso penal público. Es un mandato, una directriz, una orden al legislador. El Código Orgánico Procesal Penal consagra el principio de publicidad y luego el mismo código establece reglas sobre cómo en teoría debe aplicarse esa publicidad. ¿Qué sucede si el imputado señala en una audiencia preliminar: yo quiero que esta declaración se me tome en una audiencia pública como lo consagra los tratados internacionales y de acuerdo con lo que establece el mandato de la Constitución? Un juez dirá, pero es que no hay una regla que autorice a que la audiencia preliminar sea pública, pero sí hay un mandato que está por encima. Hay un valor y hay un principio. Es decir, el juez no debe limitarse a resolver las situaciones jurídicas con las normas que se perfilan como preceptos o como reglas, sino que debe mirarse arriba, pero no a la Constitución como la pirámide de Kelsen nos la enseñaron, sino mirar hacia arriba en el sentido de que por encima de las reglas están principios y están valores, como lo plantearemos, por ejemplo, en unos casos que vamos a abordar un poco más adelante. Y en este también, por ejemplo, fíjense este caso. En una audiencia de presentación de un imputado a quien la Fiscalía le atribuye la presunta comisión del delito de homicidio intencional, la madre del occiso, en su condición de víctima en tribunal, que permite el acceso a la sala a su abogado de confianza para que la asista y que se le reciba una declaración, no al abogado, sino a la víctima, me refiero. Mientras que por su parte el imputado y su abogado defensor solicita que se exhiba en esa audiencia un video de una cámara de seguridad del lugar del hecho para desvirtuar la imputación fiscal. Quizás el juez dirá, mire usted, muy bonito lo que me está planteando, pero no hay una norma que autorice que en esta audiencia de presentación, sobre la cual entiendo nuestra querida profesora René More nos explicará profundamente el día de mañana, pues autoriza al juez a hacer semejante cosa. ¿No acaso no habrá un principio o principios o valores que sí lo autorizarán? No sé qué opinen ustedes, pero yo creo que sí. Por un lado, establece el Código Orgánico Procesal Penal el principio de igualdad. Si el imputado puede estar asistido a abogado defensor, ¿por qué la víctima no? En esa audiencia. Es que debe traerme el poder y que el poder diga expresamente que debe actuar acá. ¿Y para qué están los poderes apodata en todo caso? ¿O solo del derecho civil o del derecho procesal civil? La exhibición del video que pide la defensa, no, espere usted, lo que pasa es que eso tiene que solicitarlo mediante la proposición de diligencia del fiscal luego en la investigación. ¿Por qué? Si acaso no hay un principio que es el principio de la búsqueda de la verdad, en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué pierde el juez haciendo esto? ¿No ganamos más de lo que perdemos? Quizás ese video no puede revelar lo que realmente ocurrió y hacer en ese momento un acto de justicia. Yo creo que sí, no sé qué opinen ustedes. Y así vamos a ver otros casos de los cuales nos replantearemos esto. Otro factor que incide en la determinación o en la configuración del juez, o como debe ser el juez en nuestra opinión en estos tiempos, es que también ha cambiado la concepción del delito, que seguramente nos explicará el profesor Iván Figueroa profundamente el día de mañana. El delito dejó de ser esa infracción a la ley y se entiende hoy en día como un hecho disfuncional, como un conflicto social. Ya no es la comisión de un delito, ya no se entiende como la infracción que
conlleva automáticamente la imposición de la sanción como la consecuencia necesaria. No es bajo ya no se debe concebir como la tesis hegeliana que el delito es la negación de la norma y la pena es la negación del delito. No, el delito es un conflicto que puede ser resuelto ciertamente a través de la sanción, pero también a través de otra forma. Los acuerdos reparatorios sobre los cuales han estado preguntando, la conciliación, principio de oportunidad y otras fórmulas que establece la norma. Incluso, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, donde en principio, me dirán ustedes, por supuesto, no hay conciliación posible, ¿cierto? Pero casualmente el artículo 53, o el artículo 53 establece el delito de ofensa pública por razones de género, cuya es la indemnización de la víctima. La única sanción, creo yo, y corríjame, que sea totalmente, o sea, que sea una sanción económica distinta a la multa de violencia contra la mujer, o la Ley Orgánica del Derecho a la Vida Libre de Violencia. Por lo tanto, el derecho penal actual, la condición del bien ha mutado y el juez también debe entenderlo. Y precisamente esa acción de que el derecho penal ha cambiado, conseguimos en la sentencia 1915 del 20 de mayo de 2005, en la cual precisamente aborda el sistema penal de responsabilidad que allí también debe haber conciliación porque la finalidad de la sanción no es el castigo, sino la prevención y la protección. Y por lo tanto se puede prevenir y proteger, a través de distintas medidas y alternativas, que serán en unos casos la sanción y en otras cosas otro tipo de medidas. Lo cual a su vez es compatible con esa visión del derecho penal, del modelo de Estado social democrático de derecho que consagra la mayoría de las constituciones y que Venezuela le agrega el Estado de justicia. Fíjense, estas preguntas que nos formulamos atendiendo a que de igual manera el derecho penal ha cambiado. ¿Es preferible sancionar rigurosamente a la madre que por una ligera imprudencia al conducir produjo un hecho de tránsito del cual falleció su hija quien iba en ese vehículo o en su lugar? Abstenerse de ejercer la acción penal aplicando un principio de oportunidad. ¿La vida ya no habrá sancionado a la madre por la pérdida de su hijo? ¿No creen ustedes que es preferible aplicar un principio de oportunidad? Pero bueno, eso solo le corresponde en principio al fiscal proponerlo. Yo en los tiempos que fui juez solo vi una sola aplicación, o sea, una sola petición de aplicación del principio de oportunidad por parte del Ministerio Público. Y era por un caso de insignificancia. ¿No nos ahorraríamos bastante descongestionando causas aplicando el principio de oportunidad? Otra pregunta retórica. ¿Es preferible imponer a la persona que cometió un incendio forestal una pena de prisión o en su lugar adoptar una medida como alternativa a la sanción de plantar con su esfuerzo nuevos árboles para restaurar el bosque? Si es proteger el medio ambiente, ¿no será preferible esa sanción o esa medida? Y finalmente, con esto no lo voy a agobiar con estas preguntas retóricas, ¿es preferible sancionar a un padre que cometió el delito de trato cruel a su hijo, de forma leve, supongamos en ese caso, con una pena de prisión, o en vez de imponerle, por ejemplo, como medida alternativa, la obligación de redactar una carta pidiéndole disculpas públicas a su hijo en audiencia? Yo le puedo, y aunque no es bueno hablar en primera persona en este sentido, pero el tiempo que fui juez, en una oportunidad propusimos como juez, en virtud de que solicitaron la aplicación del principio, de la suspensión condicional del proceso, propusimos que se aplicase de esta forma. Que el padre leyera allí a su hijo unas disculpas por haberlo maltratado. Y ver al padre llorar frente a su hijo, creo yo, en mi opinión, que de alguna forma es más sentido de justicia. Gracias, profe. Bueno, profe, eso lo aprendimos todos nosotros de usted con el uso alternativo del derecho. Segunda parte, bueno, voy a tratar de ir siendo breve por razones de tiempo. Aquí vamos a abordar de una forma sumaria el rol del juez en la definición del conflicto. Ya hemos dicho los factores que influyen en la configuración del juez, pero ahora le corresponde al juez, o nos corresponde, a nosotros analizar cuál es la misión del juez en la definición del conflicto. Cuando entendemos o cuando nos referimos a definir el conflicto es
delimitar el tema decidendi, lo cual en el sistema acusatorio tiene una particularidad. Toda vez que sabemos, nuestro sistema se sostiene en dos pilares. Nemo iudice in attore, ne iudice proces ex officio. No puede haber juicio sin acusación previa por parte del fiscal y el juez no puede actuar de oficio. Usted, juez, no puede actuar de oficio sin iniciativa de las partes, aun cuando, como bien nos ha enseñado la profesora Magali, nuestro sistema es fundamentalmente acusatorio. Admite ciertos matices que relajan esta prohibición. El juez puede interrogar testigos en los juicios, puede proponer nuevas pruebas, puede realizar reconocimiento de imputados y así. Es decir, nos preguntamos, ¿puede acaso él proponer algo en la definición del conflicto? Ya lo abordaremos. Porque en síntesis, la pregunta en este sentido es, ¿la misión del proceso es la búsqueda de la verdad o la búsqueda de la solución más justa al caso? Yo sé que todos me dirán, el artículo 13 del COP dice que la finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad. Sí, pero la norma, esa norma señala y la aplicación de la justicia. La búsqueda de la verdad, cierto, pero para aplicar la justicia, ¿de qué forma? Ahí está el quid de la cuestión. Fíjense que la tendencia en Latinoamérica es entender que la misión es definir el conflicto para luego resolverlo. Y hace expresión la mayoría de estas legislaciones del término conflicto. Argentina, provincia de Río Negro, artículo 14. Los jueces y fiscales procurarán la solución del conflicto primario. De igual manera está en otros códigos de la nación argentina. Por su parte, Colombia, en el Código de Procedimiento Colombiano, artículo 348, con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena y obtener una pronta y cumplida justicia, corresponde activar la solución de los conflictos sociales. Activar la solución de los conflictos sociales. Y el Código Nacional Mexicano establece que, en su artículo 2, que el proceso penal tiene por objeto resolver el conflicto con motivo, que surja con motivo de la comisión del delito. Como ven, la tendencia es entender que el delito o que el hecho de este proceso no es en sí el delito como infracción de la ley, sino como conflicto. ¿Cómo resolvemos el conflicto? Ahí está la situación. Para ello primero debemos definirlo. Y para eso hay que entender que cuando nos referimos al conflicto, hablamos de dos tipos de conflicto. El conflicto secundario, que es básicamente la tensión entre el hecho y la norma. Al juez aquí solo le corresponde es controlar la legalidad de las actuaciones, que el fiscal cumpla con los requisitos del artículo 308, etcétera, por ejemplo. Mientras que el conflicto primario es la tensión que surge por el hecho, por el delito, entre el imputado y la víctima. ¿Cómo resolvemos este problema? Será en algunos casos la sanción más severa, será en otros casos acuerdos reparatorios, será en otros casos medidas propias de la suspensión condicional del proceso, etc. Para definir el conflicto debemos partir de que la primera piedra en el ladrillo es la imputación, sobre la cual nos va a explicar mi querida profesora René Moros, y en este sentido debemos entender que la imputación cumple, en nuestra opinión, dos funciones. Como garantía procesal, porque le permite al imputado saber su situación procesal, como lo ha reafirmado la jurisprudencia, como ahí pueden ver algunos datos de sentencia. Y segundo, como un requisito de procedibilidad. Si no hay imputación, es decir, léase información de cargo o información de hechos, no puede el Ministerio Público acusar. Por lo tanto, la imputación es clave, pero la imputación por sí sola no es suficiente para definir el conflicto, porque yo todavía no he escuchado al imputado y su defensa y tampoco he escuchado a la víctima. Por lo tanto, el juez, para entender cómo se define el conflicto, debe partir por escuchar también a las otras partes. Y aquí nos hacemos estas preguntas. ¿La imputación es exclusiva, una facultad exclusiva del Ministerio Público? En principio decimos que sí. Luego nos preguntamos, ¿puede la víctima imputar, dado que sí puede acusar supletoriamente los casos en los que el Ministerio Público no acuse, como la sentencia o como lo estableció la Sala Constitucional en caso Biproca, año 2003, y en futuras sentencias como la sentencia 1550 del año 2012 para los casos de delitos de violencia contra la mujer? Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia señaló o estableció, si el fiscal no acusa, usted víctima podrá acusar, pero eso significa que podrá imputar. La querella
le otorga la condición al querellado de imputado, ¿significa que eso es una imputación? Entonces, si en una investigación el fiscal no acusó, la víctima se presenta. ¿Qué presento mi acusación? Mire, pero es que no hubo imputación previa. No se preocupe, yo presenté mi querella. No voy a responder esa pregunta, la voy a dejar en el tintero para ver cómo la respondemos entre todos. Pero hay, en mi opinión, un problema. La Constitución establece que esta garantía procesal es necesaria para informar al imputado sobre los hechos por los cuales se investiga. Y la querella no necesariamente implica que ya ha habido una investigación. Por lo tanto, pareciera que sí es necesario que impute el fiscal del Ministerio Público. Y finalmente nos preguntamos, con relación a este punto, para definir la importancia de la imputación, ¿puede el juez imputar judicialmente, es decir, de oficio por omisión del Ministerio Público o por defectos en su imputación? El fiscal imputó el delito de robo agravado, se le olvidó el porte ilícito de arma de fuego. ¿Puede acaso el juez decir o agregar en el tema de incidending también el delito de porte ilícito de arma de fuego? ¿Puede acaso el juez, basado en el artículo 164 del COP de la Facultad de Control Judicial, imputar hechos que no haya imputado el Ministerio Público? Pensamos que no. Porque, como bien señala nuestro querido profesor Giovanni Rionero, Giovanni, ¿lo lees tú o lo leo yo? El profesor Giovanni Rionero, que está aquí en este momento en el maravilloso artículo Principio de Legalidad Procesal, el poder del juez en la definición del acto conclusivo, en las jornadas, en las 11ª jornada de Derecho Procesal Penal de la Católica, nos dijo lo siguiente, o nos enseñó lo siguiente: el Ministerio Público no es dueño arbitrario y discrecional del ejercicio de la acción penal. Ello no significa, sin embargo, ¿verdad?, podemos decir que la facultad del control judicial deba coexistir ajeno o desatendido de las convicciones del Ministerio Público. ¿Por qué? Si bien el fiscal no debe actuar de forma discrecional o totalmente discrecional o arbitraria, digámoslo así, porque sí maneja un ámbito de discrecionalidad técnica, esto no significa que el juez pueda subrogarse las funciones del fiscal, porque como dice el profesor Giovanni, no puede desatender las convicciones del fiscal. Porque como dice el profesor Klaus Rotzin, al final de cuentas, el que debe defender una acusación en juicio es el fiscal, no el juez. Y si él no está convencido, tampoco va a estar convencido para defender una acusación en juicio. En consecuencia, pensamos que ciertamente la imputación, y sí la imputación, es una facultad exclusiva del fiscal del Ministerio Público, pero que, como dijimos antes, no es suficiente para definir el conflicto, porque luego hay que escuchar al imputado y luego hay que escuchar a la víctima, porque, por ejemplo, caso Oscar Pistorius en Sudáfrica, Fiscalía acusa por homicidio intencional, la defensa alega defensa putativa, valga la redundancia, y el tribunal condena por homicidio culposo. 3 dimensiones distintas sobre un mismo hecho. Bien puede igual, como el primer ejemplo que colocamos, el considerar la fiscalía que estamos ante un homicidio intencional, culposo, perdón, la víctima homicidio intencional, y la defensa alegar o inexistencia del hecho o legítima defensa o cualquier otro argumento a su favor. En síntesis, ¿qué puede hacer el juez, frente a la imputación fiscal? Disculpe que voy un poco volando, pero además de que soy de la región de Guayana y hablamos un poquito rápido, bueno, más que aquí no, ciertamente, pero sé que voy con el tiempo encima. Bien, lo primero, en nuestra opinión, ¿qué puede hacer el juez? Sencillamente, o admitir o no admitir la imputación fiscal. Pero puede no admitirla. Yo estuve una audiencia el miércoles donde era un hecho de imprudencia de la víctima, evidentemente, y el tribunal me dijo, sí, hay una imprudencia de la víctima, pero debo admitir la imputación fiscal. Pero bueno, o es chicha o es limonada, o sea, con el debido respeto. Puede modificarla, ciertamente, porque puede cambiar la calificación jurídica, principio iuri novi curia. Además, si quiere, lo podemos enfocar dentro del artículo 164 del Código Orgánico Procesal Penal. Y puede, en el caso que el fiscal se le olvidó imputar el delito de porte ilícito de arma de fuego, en mi modesta opinión, tan solo puede instarlo a que se pronuncie. Y si quieren ir un poco más allá, aplicar analógicamente lo establecido en el procedimiento para el sobreseimiento y decir, bueno, mire, vamos a enviarle las actuaciones al fiscal superior para que el fiscal superior, que es su superior jerárquico, por lo menos a nivel administrativo y procesal, ¿no?,
relativamente se pronuncie al respecto. Pero no podrá el juez, en nuestra opinión, agregar el delito, por ejemplo, de porte ilícito de arma de fuego. Como digo yo, en todo caso lo que puede hacer el juez es pelarle los ojos al fiscal. Finalmente, y con esto vamos terminando, disculpen por el uso del tiempo, ¿cuál es el rol en la resolución del conflicto? Ya hemos dicho que le corresponde ciertamente coadyuvar la definición, partiendo de la imputación de la fiscalía y sumado con las pretensiones de la parte. Él aportar ahí su análisis jurídico-procesal del hecho para definirlo. Pero luego, ya definido el hecho, ya establecido qué es ese hecho objeto del proceso, ¿cómo ha de resolverse? ¿Y cuál es la misión del juez en este sentido? Aquí queremos plantear la siguiente paradoja. Por un lado, la misión de la fase preparatoria del proceso penal es, como su nombre lo indica, es preparar el juicio oral. Sin embargo, en un mismo de esta opinión, el proceso penal está diseñado para que el conflicto no se resuelva en la fase de juicio, sino que se resuelva de forma anticipada en el transcurso del proceso. ¿Por qué? Porque el juez puede aprobar acuerdos reparatorios, el imputado puede admitir los hechos, puede aplicarse la suspensión condicional del proceso, puede el fiscal pedir la aplicación del principio de oportunidad, puede el juez declarar con lugar las excepciones, y etcétera, etcétera. Puede declarar con lugar la desestimación de la denuncia o querella. Es decir, aun cuando nuestro código diga fase preparatoria, realmente, en mi opinión, no es fundamentalmente para preparar el juicio, sino para que el tribunal, el juez decida, o la jueza decida conforme a cuál es la solución más justa para el caso luego de que se haya llevado a cabo una investigación. Bueno, acá solo no voy obviamente a limitarme acá por razones de tiempo, pero tratamos de pintar con ese gráfico muy colorido, y disculpe por lo excesivo de los colores. Créame que al cambiarlo de una lámina para otra sufrió una mutación y quedó así. Como pueden ver en esa lámina, si se puede más o menos descifrar un poco de alguna manera, lo que queremos decir es que todo conduce a las manos del juez, todo conduce a la decisión del tribunal, básicamente. Quizás, pueden decir, salvo la decisión de archivo fiscal, y es relativo, porque si la víctima se opone o pide al tribunal que revise el archivo fiscal, el juez también lo va a revisar. O sea que todo va a pasar por el tamiz, por el filtro del juez. De allí la importancia de su decisión en la resolución del conflicto. Y aquí nos preguntamos, y perdonen allí el error típico, si la función del juez es una función de mediación, así como en el proceso laboral, así como en el proceso del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Fíjense que es curioso que los sistemas acusatorios tienen encarnado como una de sus esencias la negociación procesal. Lo vemos mucho en el sistema anglosajón. Basado en la figura del plea bergamia, el fiscal puede negociar los cargos con el imputado. ¿Eso acaso será posible en nuestro sistema? Puede negociar entre fiscal e imputado, negociar procesalmente, obviamente, entre fiscal, imputado y víctima la resolución del conflicto, y puede el juez tomar parte en ello. Fíjense que es interesante cómo, por ejemplo, en Colombia están claramente establecidos los llamados preacuerdos y negociaciones cuando se señala. Los preacuerdos, y al punto que se señala, los preacuerdos celebrados entre fiscalía y acusado obligan al juez. O sea que lo que hayan el fiscal y el imputado llegado a acuerdo allí, obligan al juez. Creo que nuestro código, un poco más sabio, no deja solo en manos de las partes la resolución del conflicto, sino que el juez puede, por ejemplo, cambiar la calificación jurídica, entre otras cosas. Pero el punto es, esa calificación, ese cambio de la calificación jurídica, por ejemplo, puede propiciar, en el buen sentido de la expresión, una negociación procesal. Es lo que ocurre todos los días de facto, básicamente. El imputado le pide al juez, cámbiame la calificación jurídica de robo grabado a robo genérico para yo admitir los hechos. Eso que ocurre de facto no es realmente quizás parte de lo que quizás el sistema quería aprobar y se quedó en el tintero. Queremos con esto expresar, después de este recorrido, unas conclusiones muy breves y sencillas para dejar, quizás he dejado más preguntas que respuestas, pero un poco esa es la idea, generar un poco de inquietudes entre todos nosotros. La siguiente, el derecho ha cambiado, evolucionando desde el formalismo jurídico hacia el funcionalismo normativo.
Esta nueva concepción del derecho postula la aplicación de normas atendiendo a la función y finalidad que éstas persiguen, para lo cual éstas se estructuran en valores o directrices, principios y reglas. En el ámbito del derecho penal, el delito o la concepción del delito ha cambiado de infracción de la ley a un hecho disfuncional que representa un conflicto social, y bajo esta premisa el tribunal debe estar orientado hacia la definición y resolución del conflicto, debiendo el juez, en nuestra opinión, asumir un rol proactivo que no es igual a un rol impositivo o propositivo. Es un rol proactivo, coadyuvar a las partes en la búsqueda de la solución, cuando las circunstancias así lo permitan. En consecuencia, nuestra misión, todos acá presentes y especialmente la academia, y que viva la academia, es predicar que los jueces no sean soldados de la ley, sino arquitectos de la justicia. Muchas gracias por su tiempo.